Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al quinto episodio del desarrollo de un juego de aventura gráfica en primera persona en Java. Continuemos escribiendo nuestro juego. Hasta el punto teníamos la clase control principal, que es la que iba a controlar todo el juego. Teníamos la clase ventana, que iba a crear la ventana. Y creamos esta clase, superficie de dibujo, que era un canvas. Un canvas, como ya os expliqué en el episodio anterior, es una clase especializada en dibujos, animaciones, perfecta para hacer videojuegos. Así que vamos a utilizarla para que sea nuestra superficie de dibujo, porque como ya os dije, la ventana solo es un contenedor vacío, no hay nada dentro de ella a no ser que nosotros coloquemos algo. Normalmente en Java, para rellenar una ventana suelen colocarse paneles, y a estos paneles se les dan otros elementos como el canvas, botones y demás cosas, pero en este caso, como vamos a hacerlo todo nosotros, lo único que llenará la ventana es el canvas, ya está. Voy a empezar a escribir esta ventana. De acuerdo, así que, ¿qué vamos a necesitar? En primer lugar, veréis que nos aparece un error y no hemos empezado ni siquiera a escribir. ¿Qué pasa? Se nos pedirá que añadamos una ID de serie. ¿Qué es esto? Bueno, si serializamos en Java, es decir, si guardamos la información de nuestra aplicación en un archivo para poder cargarla de nuevo más adelante, digamos burdamente que lo que queremos hacer es guardar el juego, lo que necesita Java es alguna forma de comparar si la partida guardada o el archivo guardado va a ser compatible con la aplicación cuando intentemos cargarlo de vuelta. Y la forma de hacer eso es comparar este número, el Serial Version UID, que es un identificador único de la serie. Así que eso es algo que hace Eclipse, no os preocupéis mucho, podéis ponerlo, si no, no hace falta, da igual. La verdad es que ahora mismo no creo que vayamos a serializar el canvas, ya que el canvas no va a guardar ninguna información importante, al menos por ahora. Puede que más adelante, cuando diseñemos el menú de opciones, en el cual obviamente habrá cosas para elegir la resolución a la que funcionará el juego y demás detalles, entonces tal vez sí estaría bien guardar en la configuración la resolución a la que quiere jugar el jugador la siguiente vez que encienda el juego, pero por ahora no nos vamos a complicar con todo eso, así que vamos allá. Así que bien, ¿cómo va a funcionar nuestro canvas? En primer lugar vamos a dotarlo de un constructor, public superficie dibujo. Muy bien, y le vamos a dar un par de parámetros que van a ser un int ancho y un int alto, que va a ser el tamaño del canvas. Y para que esto funcione bien tenemos que utilizar el siguiente comando: set preferred size, es decir, fijar tamaño preferido, y a ello le daremos new dimension, nueva dimensión, y el tamaño que le daremos es ancho, alto, es decir, los parámetros que hayamos pasado. Vamos a importarlo, como veis ahí está. Por cierto, esto lo podéis plegar y desplegar con esto de más menos, aunque ya lo deberíais saber, porque es algo bastante básico de Eclipse. Bien, con esto fijaremos un tamaño por defecto del canvas. Y luego, cuando metamos el canvas dentro de la ventana, a la ventana, como ya os expliqué, no le estamos dando ningún tamaño, pero haremos que la ventana se amolde automáticamente al tamaño del canvas, de forma que lo rodee y ya está. Más fácil así. Bien. Y además necesitaremos un método que dibuje en el canvas, y esto va a ser public void dibujar. Muy bien. Pues bien, ¿cómo vamos a dibujar? Vamos a usar alguna especie de técnica para que todo sea más sencillo y que nuestro ordenador no se cargue demasiado con operaciones innecesarias. Por lo tanto vamos a usar un buffer, así que vamos a necesitar un objeto llamado buffer strategy. Y lo voy a llamar buffer. Voy a guardar. Os voy a escribir el código que vamos a utilizar y luego os explicaré qué es la estrategia del buffer y qué es el buffer, porque a lo mejor no lo tenéis muy claro.
Pero en primer lugar hagamos el código. Además del buffer strategy necesitaremos el objeto gráfico, el objeto que dibuja en Java, que es graphics, y le llamaré G. Por convención se le suele llamar G siempre. Podéis ponerle el nombre que queráis, evidentemente, no tiene ninguna importancia. Bien, así que lo primero que tenemos que hacer es iniciar nuestro buffer, ya que ahora mismo es nulo, no tiene ningún valor. Así que vamos a escribir buffer igual a get buffer strategy. Esto digamos que obtendrá una estrategia de buffer para nuestro canvas, para el componente en concreto. Bien, y ahora vamos a comprobar si el buffer no tiene ningún valor. Es decir, hemos creado el buffer, pero el buffer tiene que rellenarse con algo. Así que vamos a comprobar si es nulo. Si es nulo significa que todavía no lo hemos utilizado y debemos iniciarlo. Por lo tanto tenemos que escribir create buffer strategy. ¿De acuerdo? Crear una estrategia de buffer. ¿Y por qué hay un error aquí? Porque debemos pasarle en el parámetro el número de buffers que queremos usar. El mínimo es 1 y el máximo creo que era 4. Si usamos 5, sí, también funciona. Pero bien, yo voy a usar 2 buffers y luego os explico el porqué. Y luego escribimos return para escapar de esto. Muy bien. Para escapar del método, de forma que no sigamos más abajo si el buffer fuera nulo, porque no tendría ningún sentido. Bien, así que sigamos. Y ahora tenemos que iniciar nuestro objeto gráfico, G. Así que G es igual a buffer.getDrawGraphics, obtener gráficos dibujados. Esto hará que G dibuje dentro del buffer en vez de dibujar en la pantalla. Luego escribiremos g.dispose, es decir, tirar o desechar el contenido de G, de forma que no se llene la RAM de objetos innecesarios, porque recordad, estamos dibujando dentro del buffer. Una vez G haya dibujado dentro del buffer, ya no hace falta que su contenido se siga guardando, así que lo borramos de la memoria. Y a continuación utilizaríamos buffer.show, que es para mostrar el contenido del buffer. Muy bien. ¿Y dónde dibujaríamos? Sería en un punto intermedio, aquí, en esta zona. Os dejaré aquí el comentario para que no os olvidéis. Así que aquí dibujaríamos lo que sea que tenemos que dibujar. Esto se dibujará dentro del buffer. Luego desecharemos el contenido de G y mostraremos el buffer. Y ahora llega el momento de explicar qué es el buffer, porque no paro de decirlo y a lo mejor no tenéis ni idea de lo que es. Bien, el buffer en este caso es un espacio dedicado a memoria gráfica, pero normalmente los buffers son un espacio intermedio de memoria que nos ayuda, digamos, a que nuestros procesos, nuestros programas, nuestro hardware en muchos aspectos pueda funcionar de forma fluida sin que tengamos problemas. Por ejemplo, este mismo vídeo que estáis viendo en YouTube utiliza un buffer, aunque nosotros no lo sabemos ya que no es evidente para el usuario, pero está ahí. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver el vídeo, veréis que hay una barrita gris de un color ligero que se va llenando, pero que no es la barra de reproducción. Eso es el buffer del vídeo. Lo que está haciendo nuestro ordenador es descargar los datos del vídeo dentro de la memoria del ordenador y lo va reproduciendo. Evidentemente, este buffer, para que todo funcione, tiene que llenarse más rápido de lo que estamos reproduciendo el vídeo, ya que si la reproducción alcanza al buffer, entonces la reproducción se pausa, aparece ese molesto circulito de carga en el cual tendremos que esperar a que el buffer vuelva a rellenarse. Por ejemplo, el módem o router que estéis utilizando para acceder a internet también utiliza un buffer, ya que cuando los datos deben ser procesados, esto es algo que los procesadores actuales no siempre pueden hacer a una velocidad suficiente, así que lo que hacen es ir procesando los datos que reciben y guardarlos en el buffer. Y las cosas que nosotros hacemos, como ver los vídeos en YouTube, escuchar la radio o los datos que recibimos del router, siempre llegan con un cierto retraso, de un cierto tiempo, que puede ser muy poco, del orden de nanosegundos o milisegundos, o mucho más, del orden de segundos o minutos enteros. Así que lo que hace el procesador
es adelantarse procesando las cosas. Y luego nosotros las leemos o las recibimos pasado un tiempo, desde el buffer. Mientras tanto, a la vez que nosotros las vamos viendo o recibiendo, el procesador sigue rellenando el buffer, de forma que nunca se vacíe y nosotros podamos seguir experimentando fluidamente de lo que estemos haciendo. Bien, en este caso, ¿qué es nuestro buffer strategy? Concretamente, cuando hablamos de gráfico, podéis imaginaros el buffer como una imagen que es invisible para nosotros. En este caso hemos creado una estrategia de dos buffers. Por lo tanto tenemos dos imágenes. Una que es visible, que es la que tenemos en la pantalla en este momento. Y otra que es invisible, que no podemos ver, que está guardada en la memoria RAM. Por lo tanto, lo que hace el buffer es presentarnos la imagen que tenemos en pantalla. Mientras tanto, la imagen que está detrás se rellena con los procesos o con los cálculos del procesador. Se dibuja la siguiente imagen. Cuando la imagen que hayamos visto ha estado un tiempo determinado en pantalla, digamos que el buffer gira, de forma que a pantalla llega la imagen que estaba guardada en la memoria, mientras que la imagen que nosotros estábamos viendo se convierte en la imagen de fondo, se convierte en una imagen invisible. Mientras esto sucede, la imagen que nos acaban de quitar de la pantalla se borra y el ordenador llena la imagen invisible del buffer con la siguiente imagen que tenemos que ver. A continuación, esto vuelve a repetirse una y otra vez, de forma que nosotros solo podemos ver la imagen que tenemos en pantalla, mientras que la imagen que está de fondo oculta se va rellenando por el procesador con el siguiente paso de la animación o del vídeo o de lo que sea. En este caso tenemos solo dos buffers, pero si tuviéramos 3 o 4, pues una de estas imágenes sería la que vemos y las restantes serán las que están almacenadas en la memoria, esperando para llegar a la pantalla para que las veamos y de nuevo volver a la memoria, ser borradas y volver a ser rellenadas con nuevas imágenes. ¿De acuerdo? Así que eso es el buffer. ¿Y por qué uso solo dos? Bueno, cuantos más uséis, más memoria RAM ocupará el juego. Normalmente un número bastante ideal es 3 buffers, porque cuando hacemos animaciones y movimientos es mejor tener muchos, de forma que la animación sea fluida y no veamos fallos, no veamos cómo los píxeles puedan desprenderse o que haya fallos en el dibujo. Pero en este caso, como estamos haciendo un juego retro, las pantallas van a ser bastante estáticas, es decir, cada escenario que veamos será una imagen fija, no habrá animaciones ni movimiento. El único movimiento será el que nosotros hagamos con el ratón y cómo el cursor cambiará dinámicamente, tal vez de color o de forma, según el objeto con el que estemos interactuando o vayamos a interactuar. Por supuesto, habrá otras cosas como textos, menús, el inventario. Pero todo eso son, digamos, aplicaciones gráficas bastante ligeras y no requieren de un buffer demasiado potente. Así que 2 buffers me parece una estrategia ideal. Además, si sabemos que la misma imagen va a dibujarse constantemente, podemos de alguna forma optimizar el código para que mientras no cambie la imagen, el buffer deje de funcionar temporalmente, lo que hará que el programa funcione a más velocidad y requiera menos recursos de nuestro ordenador. Y eso es más fácil de hacer con menos buffers, porque si tenemos más, tendremos que tener en cuenta cuántas más capas de dibujo hay en la memoria, para que todo cuadre. ¿Bien? Pues esto es todo lo que os quería explicar en este episodio. Los buffers son realmente fáciles de entender y son muy útiles para hacer gráficos y aplicaciones gráficas en general sin fallos, sin que haya problemas en el redibujo, sin que haya parpadeos y otros problemas molestos que se darían si intentamos dibujar directamente sin usar un buffer. Así que esto es todo por este episodio. En el siguiente episodio conectaremos el canvas con la ventana y mostraremos nuestra primera ventana. ¡Hasta luego!